es algo que siempre les he mencionado, es algo que siempre he tocado, la diferencia entre accidente e incidente de trabajo, pero sobre todo saber identificar cuándo estamos frente a un riesgo dependiendo de mi puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, dependiendo del riesgo que yo tengo, voy a tener determinadas respuestas. Ahora, como ese conocimiento, existen determinadas también brigadas para respuestas ante estas emergencias, que puede ser emergencias por un tema físico, por un accidente laboral, por un incidente, por un tema, por un sismo, brigadas de emergencia, dependiendo del tipo de, valga la redundancia, de emergencia a la que vamos a estar expuestos como colaboradores. ¿Ok? Perdón. Primero, lo que debemos tener siempre presente, señores, es como les mencioné, en la identificación de peligros y riesgos y controles administrativos, la matriz HIPER, uno de los documentos que forman parte de la matriz HIPER y de todo el sistema integrado de gestión es el plan de emergencia o el plan de evacuación, que siempre está en la parte, cuando yo ingreso a un centro comercial o cuando ingreso a una oficina o una institución, siempre va a estar colocada de manera visible en la entrada, ¿ok? Para poder identificar cuáles son las zonas seguras, la zona de salida. Entonces, de esa manera yo voy a poder identificar, voy a poder saber a dónde voy a evacuar, voy a salir, ¿ya? ¿Dónde voy a protegerme? ¿Cuál va a ser la zona segura en caso de sismo al interior del establecimiento y también externamente? ¿Cuál sería el principal objetivo de esta capacitación con relación a las respuestas ante emergencias? Conocer las técnicas y herramientas necesarias para responder de manera efectiva y eficaz ante una emergencia. La eficacia tiene que ver con el tiempo y la efectividad tiene que ver con la respuesta primaria que yo voy a realizar. Como primer tema tenemos primeros auxilios. Los primeros auxilios se definen como aquella primera respuesta que yo voy a dar dentro de mi centro de trabajo. Porque recuerden que la respuesta especializada la dan los centros de atención primaria, los CAP, o las postas médicas, las clínicas y o hospitales. Los primeros auxilios los podríamos definir como las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, como le digo, profesional o de personas capacitadas con conocimiento que es brindado a quien lo necesite. No necesariamente debo tener una calificación técnica o una profesión, como en el caso de los enfermeros o de los médicos. Si tengo un colega, un colaborador, un compañero que está estudiando esta profesión, bienvenido sea, porque va a tener expertise y va a tener el perfil y la capacidad con mucha mayor razón de poder formar parte de la brigada de primeros auxilios. Y es muy importante poder identificar a esos colaboradores. Si hay algún colaborador aquí que esté llevando un curso de primeros auxilios en la brigada de Cruz Roja, o en este caso de enfermería, no sé, hasta estomatología, puede tener esa capacidad mucho mayor que otro compañero y puede servir a la organización muy profundamente, ¿no? Con todos sus conocimientos. Entonces, esas técnicas y procedimientos que yo voy a realizar son de carácter inmediato y temporal. ¿Por qué es inmediato? Porque es la primera respuesta que voy a realizar. ¿Por qué es limitado? Porque yo no tengo el expertise necesario como un enfermero o médico, como un emergencista, se podría decir. ¿Y por qué es temporal? Porque tiene que ser una respuesta muy rápida para poderle salvar la vida en primera línea a esta persona cuando ocurre esta emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia médica y una emergencia? La urgencia médica se define como la alteración del estado de salud de un paciente que no compromete el riesgo de vida, pero que requerirá una intervención médica para evitar complicaciones o mayor deterioro del estado de salud. Entonces, de por sí, la urgencia médica puede ser atendida en un centro de atención primaria o puede ser atendido también en un hospital o clínica o posta médica, pero no compromete el riesgo de vida y salud. Vale decir, podemos estar frente a una luxación, frente a un golpe, frente a una quemadura de repente, de primer grado que no comprometa un órgano vital, pero no está en riesgo la vida de por sí, ¿ok?
Eso se define como una urgencia médica, aquella alteración del estado de la salud que no compromete el riesgo de vida. Y la emergencia médica es aquella alteración súbita del estado de salud de un paciente que potencialmente pueda poner en riesgo su vida en corto tiempo. Podemos mencionar o podemos referirnos a por ejemplo, a una hemorragia, a un paro cardíaco, a un derrame cerebral, dependiendo ¿ok? De aquella alteración súbita. La alteración súbita es aquello que se da de un momento a otro, producto de un accidente o producto de forma natural también, ¿ok? La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Este agente biológico, físico, químico y o mecánico son los tipos de riesgos. Los biológicos, como siempre le he mencionado, en la matriz, en la identificación de peligros y riesgos, estamos hablando de, por ejemplo, el caso típico del COVID, ¿no? En los físicos, la obstrucción de los pasajes, o en este caso el paso de nivel que no estén debidamente señalizados, los riesgos químicos para el personal de limpieza, y los mecánicos vendrían a ser los locativos, producto de la utilización de una máquina, ¿no? Básicamente en el sector industrial. Los equipos de protección personal. Los básicos que siempre se va a tener para una brigada de emergencia de primeros auxilios son los guantes de látex, el cubreboca, la mascarilla personal, los lentes y la máscara para RCP. Esta máscara para la reanimación cardiopulmonar es de vital importancia porque va a permitir que el oxígeno llegue de manera directa. Caso contrario, lo que se va a tener que utilizar es la técnica de la respiración boca a boca, cuando no se tenga esta máquina para RCP profesamente. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para una brigada de emergencia? Primero voy a evaluar la escena. Tengo que identificar los riesgos presentes y los potenciales riesgos del lugar del accidente para valorar la posibilidad de acceder a atender al lesionado, identificando si la escena es segura o no. ¿Por qué? Porque si yo no hago una evaluación de la escena, voy a actuar de manera muy apresurada y no voy a tener una respuesta inmediata, no voy a poder brindar de manera eficiente y eficaz los primeros auxilios, ¿ok? Y como siempre les menciono, una brigada de emergencia es aquella que de manera eficiente y eficaz brinda en primera instancia, de manera temporal, la respuesta. Pero al hacer la evaluación de la escena, también no voy a poner en riesgo mi vida, porque si no ya no sería una brigada de emergencia. Ok, yo estaría contribuyendo, sumando a que ese accidente se exponencie o se potencie más. La idea es disminuir ese riesgo. Evaluación del estado de la conciencia. Cuando una persona súbitamente tiene una urgencia o tiene una emergencia o tiene un accidente de trabajo o un incidente de trabajo, lo que yo voy a aplicar siempre es el ABDI o el AVDI, ¿no? Que se le conoce dentro de los que están en emergencia. Que es primero alertar. Alertar, ¿qué quiere decir? Llamar en primera instancia a todos los encargados, a las personas responsables de la primera respuesta que tengo que realizar. Luego verbalizar. Y luego identificar el dolor y también el grado de inconsciencia. La persona está consciente o inconsciente. Al momento de alertar, siempre voy a tener que solicitar ayuda, en este caso, a la central de bomberos. Este número nunca se envía, es el 116, 105 también. Y también el de las comisarías del sector, ¿no? En este caso, el distrito donde se encuentra la oficina comercial. Este vendría a ser la central de emergencia de bomberos voluntarios del Perú. La llamada es gratuita, ¿okay? Y puede salvar una vida, siempre identificando esto de aquí, evaluando la zona, porque hay datos básicos que siempre se va a preguntar los bomberos, ¿ya? Entonces, si una persona está muy alterada y no es eficiente y no es eficaz y pertenece a la brigada de emergencia, lo que va a hacer es dar una información ineficiente.
¿Ok? Entonces, esa información, la primera mano de la información, lo que yo le brindo a los bomberos es muy importante. ¿Qué edad tiene la persona? ¿Qué tipo de accidente ha sufrido? ¿Cuál es su estado? ¿Ok? ¿Qué tipo presenta dolor o no presenta dolor? Eh, tiene, tiene colisiones, ha sido por quemadura, qué tipo de quemadura, qué agente ha provocado esa quemadura. Todo eso es lo que yo le tengo que informar, en este caso, a la brigada de los bomberos. Porque si no lo hago, de repente el equipo que los vayan a enviar, por más que tengan todos los primeros auxilios dentro de una ambulancia, que también aquí viene el SAMU, que es el 106, es muy importante la información que yo le voy a brindar dependiendo del tipo de emergencia que tenga. ¿Okay? Por ejemplo, no voy a llamar exactamente al SAMU si ha ocurrido un incendio, no hay ninguna persona no hay un riesgo de vida. ¿Okay? Entonces no tendría mucho sentido llamar al SAMU, pero aún así el SAMU va a acudir. En la llamada de emergencia lo que tengo que hacer, como les voy a repetir, no me identifico, menciono de qué se trata, cuántas son las personas afectadas, cuántos heridos hay, qué medidas se han realizado, se han evacuado a todas las personas o todavía hay personas dentro del país. La dirección exacta de la emergencia, la referencia a cómo se tiene que llegar y un número de contacto. Estos datos son netamente importantes que pueden salvar un solo de la vida, pueden salvar muchas vidas. Dentro de los primeros auxilios tenemos la reanimación cardiopulmonar o el RCP. ¿Okay? Lo primero que se tiene que hacer es arrodillarse al lado del paciente. Tenemos el talón de la mano, esta parte de aquí, y la posición de la mano es en este sentido. ¿Okay? Lo que yo voy a, la profundidad que voy a poner es de 5 centímetros. La cantidad de veces que voy a hacer de manera repetitiva son 30 veces hasta que la persona se reanime. Aquí tenemos el tórax, prácticamente, en la punta aquí se llama el esternón, y vamos a hacer 30 comprensiones de una profundidad de 5 centímetros, hasta que la persona recupere la respiración o recupere la conciencia. ¿Okay? Primero nos olvidamos, el talón de una mano en el centro del pecho, el talón de la otra mano por encima, también saber qué medidas han realizado, entrelazo los dedos, los brazos completamente rectos y haré 30 flexiones con una profundidad de 150 exactamente en esta parte. Esto se denomina el hormón, este puntito que se aquí. En el caso de las mujeres es la entrepena en el entrecema, en el caso de los hombres es entre pecho, ¿ok? Esto de aquí se denomina esta parte de todo esto es el tórax y este es el esternón. Secuencia de compresiones, todo reanimado luego de aplicar las compresiones torácicas a la víctima en un paro cardíaco de 100 a 120 compresiones por minuto, conteniendo un tórax de 5 a 6 centímetros. Las compresiones son de 100 a 120 por minuto, no nos vamos a poner a contar, pero eh, lo que nos indica la práctica es el primer en 30, tanto 10 segundos, 5 segundos, el último en 30, así de manera selectiva hasta que la persona se reanime. Esa es la posición de recuperación, cuando una persona ya está recuperada o ya está reanimada. Esa es la posición número 1. La número 2, lentamente lo voy colocando espacio para que al final no interrumpa nada del sistema de respiración en el ambiente que la persona se está reanimando. Esa es la posición de recuperación número 3. Y la posición número 4 es cuando esta persona ya está completamente recuperada. Y de esa manera tenemos que esperar a que vengan, ya sea los bomberos o en este caso el SAMU. Otra de los accidentes comunes que puede tener una brigada de emergencia y en la cual voy a brindar los primeros auxilios es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, lo que se denomina criollanamente como atoramiento o atragantamiento, ¿no? Que puede ser por fruta, no puede ser por una comida, una persona está de repente conversando y se atora o se atraganta con algo muy sencillo. Entonces, ¿qué respuesta dentro de los primeros ejercicios le puedo brindar a mi compañero o a mi colega? Vamos a
Disculpen. Eh, en este caso tenemos la calidad lengua, el velo del paladar, la faringe, la epiglotis, la nariz y el esófago. Ahora, dependiendo en dónde se había alojado este cuerpo extraño, denomina técnicamente medicina de un cuerpo extraño, puede ser en la nariz o en el esófago, dependiendo, voy a aplicar la misma técnica, puede empezar la maniobra de Cambridge. ¿Ok? Cuando este objeto extraño se aloja en la vía aérea, puede causar una obstrucción total o parcial. Ahora, dependiendo de la obstrucción total o parcial, voy a presentar determinados síntomas, como el enrojecimiento, de repente voy a perder la conciencia, después la persona puede marear, puede dejar de hablar, ¿ok? Y dependiendo de eso, voy a aplicar las técnicas que les he mencionado también. La primera es la maniobra de Henry, es una maniobra muy conocida, se aplica básicamente en la misma posición del tórax, un poco en la boca del estómago, perdón, así hago compresiones para la parte de la persona que está brindando esa maniobra. Hago una fuerza hacia mí mismo para que mi compañero o compañera arroje el objeto extraño que se ha alojado en su faringe o en su nariz. De esta manera, la persona que realiza deberá abrazarnos por la parte de atrás al asfixiado colocando el puño hacia arriba. Como si estuviéramos haciendo un live, pero sin el dedo para arriba, sino así de esta manera. Y con estas flexiones vamos realizando hasta que la persona arroje su cuerpo extraño. Esta maniobra es la que se debe realizar en adultos, ¿ok? Porque en niños es completamente distinto. En niños es de esta manera. Se irán alternando ambas posturas hasta que se puso el objeto. O bien puede ser de espaldas, palmadas en espaldas o compresiones en el tórax, pero siempre, en este caso, boca abajo, apoyando el antebrazo, tal como lo muestra la imagen, ¿no? Si bien es importante mencionarlo esto, puede ocurrir en una oficina comercial de que una madre o un cliente, ¿no? Y nosotros saber qué respuesta dar en primera instancia entre esta emergencia. Las otras respuestas de emergencia es las convulsiones, que son síntomas de un problema cerebral. Las convulsiones, las llamadas previamente como epilepsias, ocurren de manera súbita, de una actividad eléctrica normal en el cerebro, la mayoría de convulsiones duran 30 segundos, de 30 a 2 minutos, no causan daños verdaderos. Sin embargo, si las convulsiones duran más de 2 minutos, porque una persona tiene muchas convulsiones y epilepsias, y no se despierta en testa, se tratará de una emergencia negra. Usualmente lo que siempre se recomienda es que los huesos no se entregan, estirar los huesos lo máximo posible, tanto de las manos como de los pies, y el tema de la lengua, que no se muerda porque se puede hablar con su propia lengua, es allí. El síncope o desmayo. Las condiciones son un problema cerebral. Ocurren por la aparición de una actividad eléctrica. La mayoría de estas duran entre 30. Como les voy a repetir, si duran más, entonces ya tratamos una emergencia médica y debemos aplicar esta respuesta de aquí. La llamada de emergencia, identificándonos y mencionando todas estas referencias que ya les he mencionado, ¿no? En este caso, al SAMU. Y también a los bomberos. Cuando hablamos de primeros auxilios, evalúo el estado de conciencia usando el AVDI. Como les mencioné, alerto, verbalizo. ¿Cuál era el otro? Alerto, verbalizo. Ahora vamos a ponerlo para las personas que alerto, verbalizo, identifico el dolor y el estado de conciencia, el ADBI. Estas son las reglas básicas que me van a permitir evaluar el estado de conciencia. Si la persona está alerta, si puede verbalizar, si siente el dolor o determinadamente ya está en un estado de conciencia. Eso es lo que yo voy a aplicar como regla como primera regla para poder identificar, ¿ok? Por ejemplo, si la persona tiene lentes, si tiene formato también, o cualquier objeto que dificulte la respiración, todo eso debo retirarlo para que no pueda respirar mejor. Mantengo la acostada alrededor de 15 minutos y eleve sus piernas en un ángulo de 45 grados. ¿Ok?
Traumatismo. Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo por agentes externos mediante una acción violenta. Puede ser un golpe, puede ser un caído, caída a nivel o caída a desnivel. Hemorragias externas. Un golpe puede traer como consecuencia una hemorragia externa. Y tenemos tres tipos de hemorragia. La hemorragia capilar, la hemorragia venosa y la hemorragia arterial. Básicamente, su propio nombre lo dice, ¿no? La capilar es aquella exfoliación que tenemos, o el raspón, como lo conocemos. La hemorragia venosa de por sí tiene un sangrado, ¿sí? Aquí tenemos un sangrado, aquí también, pero aquí compromete una vena y aquí compromete una arteria. Entonces la hemorragia va a ser mucho mayor. La afluencia de sangre va a ser mucho mayor. Recuerden que el ser humano tiene entre 4 litros a 4 litros y medio de sangre. Entonces, si la hemorragia de por sí es mucho mayor, compromete una vena o una arteria, debo de tener el primer auxilio de manera inmediata para que la persona no pierda mucha sangre. Recuerden que los 4 litros o 4 litros y medio de sangre se pueden ir muy rápido, porque las personas ustedes han escuchado cuando mencionan que esta persona murió desangrada porque perdió mucha sangre. Si necesito 4 litros y medio de sangre para sobrevivir, ¿con cuánto mínimo de sangre creen que puede vivir una persona? El mínimo de sangre que puede vivir simplemente con 3 litros y medio, girando. Máximo puedes perder medio litro a 1 litro. Y eso, porque pierdes un poco más, con más miligramos, y ya está. Tu estado de conciencia lo va perdiendo. Por eso es necesario, muy importante, detener la hemorragia, independientemente de qué tipo de hemorragia sea. Pero usualmente siempre en la hemorragia venosa y la arterial son las más importantes que debemos tener. En este caso tenemos la presión directa o aplicar un torniquete sobre la herida con un apósito, tendría que ser como una gasa, aplicar la gasa con más gasa si es necesario, obtener la gasa con un vendaje comprensivo. Okay, tengo la gasa y tengo un vendaje. Cuando la hemorragia, dependiendo de qué tipo de hemorragia, puede ser una hemorragia capilar o una hemorragia venosa, pero dependiendo de si veo que la herida es muy expuesta, muy grande, voy a aplicar un torniquete hasta que llegue los primeros la ambulancia y pueda suturar la red para la suturación. Lesiones osteoarticulares, los componentes del aparato locomotor. Nuestros sistemas periódicos están compuestos por el aparato locomotor y de por sí tenemos músculos, huesos, tendones, ligamentos y articulaciones. Los huesos son los de color blanco, los músculos son los de color rojo, los tendones son los que unen los huesos, los ligamentos también, y las articulaciones básicamente son este giro o este sistema que va a tener todo nuestro sistema esquelético. La manifestación de lesiones. Actualmente acá tenemos una esguince de muñeca por golpe, por caída. ¿Okay? Aquí se presenta un dolor intenso de hombro, una deformidad, una disfunción y una impotencia funcional que poco a poco va a tiene que ir mejorando con tratamiento, con la rehabilitación que le vayan a dar a esta persona. Si una persona de por sí tiene una fractura o una lesión, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar, en este caso, un cabestillo de forma manual, ¿ok? No se tiene que mover para nada el hueso roto o el esguince o la parte lesionada, ¿ok? Y si no tengo el expertise necesario, trato de no moverle, trato de que no se mueva lo máximo posible, ¿ok? Si la fractura es abierta, cubrir con una gasa estéril para evitar una infección y cubrir con una frazada para evitar el shock. En este caso, para que la persona no entre en shock. Si yo no tengo el expertise necesario para poder hacer este entablillado, este cabestillo artesanal, simplemente lo que tengo que hacer es inmovilizarle para que no se ponga más a una mayor lesión de la que ya
le ha causado a esta persona. ¿Ok? En caso de sospecha de lesión en columna, esperar al equipo especializado para su inmovilización y traslado a un centro médico. De por sí, si la persona que forma parte de la brigada de primeros auxilios no tiene el expertise y no es necesario que lo tenga, porque simplemente son respuestas básicas e inmediatas y temporales, debemos esperar que vengan los especialistas. En la medida de lo posible, no movilizar en este caso al afectado. Cuando tenemos, en el caso de quemaduras, son las lesiones causadas por la exposición al calor, a las sustancias químicas, a la radiación, a la electricidad o al frío intenso. Recuerden que por el frío intenso también se da quemaduras. Y a la medida, por ejemplo, intenten hacer esto en su casa. Apliquen presión en su dedo por más de 2 o 3 minutos. El dedo se va a poner de un color morado, ¿ok? Imagínense que eso ocurra en menos de 1 minuto o 2 minutos. La persona se le va a cangrenar el dedo y va a ir perdiendo sus extremidades. Eso ocurre cuando estás a temperaturas bajo 10 grados, bajo 20 grados, bajo 30 grados, que ocurre en nuestro país. ¿Ok? Todas estas exposiciones o estas características son riesgos químicos, el riesgo solar, la electricidad también es un riesgo físico y el frío intenso es un riesgo también natural. Tenemos que dependiendo de la profundidad la vamos a calificar el tipo de quemadura. De primer grado, básicamente, tenemos en esta escena un eritema o dolor, ¿ya? Porque la profundidad solamente es artificial, es en la parte externa de la piel, ¿ok? De segundo grado, cuando tenemos presencia de ampollas, eritema y mucho dolor, demasiado dolor, que es en este caso de aquí. Esta imagen de aquí, esta es una quemadura de segundo grado, aquí de primer grado, y aquí tenemos escara gruesa, vasos trombosados visibles, color blanco o negro, o con ningún dolor, apariencia cartonada, que es esta de aquí, la de tercer grado. Ya podemos ver determinados vasos sanguíneos. Vamos viendo que el color va cambiando, es distinto, es completamente distinto al de aquí. ¿Ok? Entonces aquí estamos frente a una quemadura de tercer grado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfriar inmediatamente la zona quemada colocándola bajo un chorro de agua a temperatura ambiente por al menos 20 minutos. En este caso puede ser un caldo, Luisa de forma es posible. Siempre solamente apliquemos agua. Retiramos las prendas adhesivas, las prendas sintéticas. Cuando a una persona le ocurre una quemadura, debemos retirarle toda la ropa posible y echarle el mayor agua posible. Si es fría, mucho mejor. No reventar tus ampollas, cubrir con una gasotela, limpiar limpia y humedecida las quemaduras de segundo grado y las de tercer grado con gasa seca. ¿Por qué se hizo? Para evitar las infecciones. Porque si la piel está expuesta, la infección va a ser mucho mayor. A mayor exposición de una persona que tenga una quemadura de segundo o tercer grado, la infección va a ser mucho mayor. Bueno, señores, de esta manera concluimos lo que son las respuestas respuesta de emergencia y algunas técnicas básicas de primeros auxilios, esperando que haya sido de mayor agrado y ya estaremos encontrando en una nueva oportunidad. ¿Okay? Buenos días con todos y hasta una nueva oportunidad. Gracias por su tiempo.